Hola y bienvenidos a un nuevo video de Julio Valero B. Últimamente en las redes sociales se ha dado a conocer el hecho de que se puede evolucionar mientras incrementes el volumen de entrenamiento. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Se puede entender como total de series, total de repeticiones o tonelaje total o la suma de todos los factores. Es decir, por grupo muscular, cuántas series estamos haciendo, cuántas repeticiones y qué tonelaje total nos aplica las series, repeticiones por el peso que estamos moviendo. ¿Ok? Sin embargo, hay un factor malentendido. Que la ciencia o que la evidencia diga que se puede incrementar masa muscular o se puede progresar incrementando el volumen, hay que verlo con pinzas. ¿A qué voy con lo siguiente? Si tenemos que el volumen, en este caso lo expresamos como acá dice TS, que es total series, o TR, total repeticiones, o tonelaje, vamos a medirlo en este caso en series, ¿ok? La ciencia dice que en torno entre un rango de 10 series a 20 series por grupo muscular o patrón de movimiento a la semana es un número óptimo para progresar. Evidentemente los que están en el punto más bajo de 10 series serían los más eficientes, es decir, logran progreso con menor cantidad de movimientos. Eso por la parte del volumen total del trabajo. Por la parte de intensidad, la intensidad se mide como el peso en porcentaje de RM, que es repetición máxima, o rango de esfuerzo percibido o repeticiones en recámara. Es así como medimos la intensidad, es decir, qué tanto de nuestro esfuerzo estamos aplicando a ese movimiento en concreto, a ese patrón de movimiento o a ese grupo muscular en concreto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la evidencia en cuanto a la intensidad? En realidad, dice que se puede generar hipertrofia o se puede progresar con cargas tan bajas como el 30% de tu repetición máxima. Sin embargo, que se diga que con esta cantidad de RM se pueda progresar no quiere decir que sea óptima. Ya vamos a entender por qué. Entonces, filtrando esa información, ya que en internet se puede encontrar que básicamente con nada se progresa mientras que incrementes el volumen, filtrando esa información vamos a un punto más óptimo. Entre un 70% del RM hasta un 85% es un rango óptimo. Ya más de 85% RM estaríamos hablando ya de porcentajes de fuerza. Ok, entre un 70% y un 85% de tu repetición máxima o de tu capacidad máxima, como lo quieras ver, eso nos da un rango aproximado de entre 6 a 12 repeticiones, pudiendo llegar en algunos casos muy puntuales a 15 repeticiones, pero vamos a dejarlo de 6 a 12 repeticiones. Muy bien, entendiendo esto, tenemos que una cantidad de entre 10 series y 20 series semanales por grupo muscular o patrón de movimiento es óptima. Y que estas cargas se muevan entre un 70% y un 85%. Recuerda que estamos hablando de valores promedios, no estamos hablando de nada escrito en piedra. Es decir, alguien se puede salir ligeramente hacia abajo en este rango y alguien se puede salir ligeramente hacia arriba en este rango, e igualmente con la intensidad. Pero esto es más o menos un promedio bastante común para la gran mayoría de personas. Digamos que se salen personas demasiado novatas o personas demasiado experimentadas, ¿ok? Pero bien, siguiendo con el ejemplo, dicen por ahí que no importa el peso que cargues, no importa la intensidad que emplees en tu entrenamiento mientras incrementes el volumen, este que está acá. ¿Por qué? Porque teóricamente si incrementas el volumen, vas a estar incrementando el tonelaje total movido. Si tú mueves más series, por unidad de movimiento, por el peso, por las repeticiones, evidentemente tu tonelaje total va a incrementar. Pero nos estamos olvidando de la intensidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú haces más series cada vez, la intensidad cada vez va a estar más lejos. Por eso están una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha. Porque entre más incrementes el volumen, más te alejas de la intensidad. Y entre más incrementes la intensidad, más te alejas del volumen. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy levantando cada vez más peso, quiere decir que cada vez voy a poder mover menos cantidad de veces ese peso porque estoy poniéndole más intensidad. ¿Ok?
Si yo incremento dramáticamente el volumen, cada vez más series, pues voy a tener que mover cada vez menos peso. O sea, es como una balanza. Yo no puedo tener lo mejor de dos mundos en una sola sesión de entrenamiento, en un solo macrociclo de entrenamiento o mesociclo o lo que sea. ¿Ok? Yo no puedo incrementar el volumen dramáticamente al mismo tiempo que incremento la intensidad. Fisiológicamente no es posible. No es posible que yo cada vez aumente más peso, más carga y mueva cada vez más series. No es fisiológicamente posible. Y si te está sucediendo es porque tienes malinterpretado alguna de los dos conceptos, o volumen o intensidad. O realmente no tienes un volumen bien calculado o realmente no estás dando una intensidad acorde a lo que realmente eres tú. Esto es la principal razón para darse cuenta de que no está sucediendo como tú crees. Si tú crees que tú estás incrementando la intensidad, incrementando el volumen constantemente y te sientes bien, a menos de que evidentemente estés utilizando sustancias dopantes, esto pues, es la principal razón para darte cuenta de que eso no está sucediendo así. Entonces, bien, volviendo a esto, decimos que realmente necesitas una cantidad de intensidad adecuada más un volumen adecuado. Es decir, equilibrar la balanza, una cantidad óptima de intensidad, una cantidad óptima de volumen para progresar y que sea, por supuesto, tolerable. ¿Qué quiero decir con tolerable? Que te puedas recuperar. De nada vale que incrementes la intensidad o el volumen si tú sesión a sesión te sientes más cansado y cada vez es muchísimo más difícil completar los objetivos. Evidentemente necesitamos generar cierta adaptación para poder progresar, pero esa adaptación tiene que ser justo la medida suficiente para que te permita volver a afrontar la próxima sesión y que eventualmente vuelvas a progresar. Otro punto que es importante recordar es que no es necesario progresar semana a semana. Este es otro punto muy mal entendido. Y de hecho, si lo puedes hacer, es probable que no estés o bien haciendo el volumen bien o la intensidad bien. ¿Ok? Casos puntuales como muy novatos, nuevamente, podrían experimentar esto los primeros meses de entrenamiento y aún así hay cierto error. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi recomendación? Ojo, a pesar de que con menos porcentaje del 70% de RM se pueda progresar, no es óptimo. Te lo voy a poner en un ejemplo. Vamos a suponer que el RM son 100 kilos para ponerle un número apreciable y el 70% son 70 kilogramos, ¿ok? Si yo muevo estos 70 kilogramos por 10 repeticiones y por 3 series, esto sería 700, 2100 de tonelaje. Vamos a mirar en este caso el tonelaje, ¿ok? Para que te des cuenta. Y si yo me voy al 35%, serían 35 kilos, ¿verdad? Por 10 repeticiones, igual por 3 series, igual esto sería 35, 350, 1050. Fíjate bien que es exactamente la mitad. O sea, no tiene sentido trabajar a un porcentaje que te va a tomar tal vez el mismo tiempo para lograr exactamente la mitad, ¿ok? Ahora bien, hay personas que pudieran decir, no, pero yo entonces hago con 35 kilos y hago 15 repeticiones, o 20, el doble, y si haces 20 acá te va a dar los mismos 2100. Ahora bien, en un porcentaje de RM del 35% no estás, digamos, solicitando o produciendo la suficiente tensión mecánica para generar hipertrofia, ¿ok? A pesar de que la carga final sea la misma. Recuerden que la hipertrofia depende de muchos factores, entre los más principales, pues la tensión mecánica y el estrés metabólico, que ambas suceden al mismo tiempo en cualquier rango de repeticiones, uno más que en otros, ¿ok? Pero en términos generales es así. Otro punto importante es que si acá estás moviendo la mitad y estás duplicando la cantidad de repeticiones y estás logrando el tonelaje y tú dices, bueno, yo prefiero hacerlo así, toma en cuenta que vas a estar moviendo las articulaciones, ligamentos y tejido tendinoso en general el doble de veces. Es decir, estás haciendo que tu cuerpo trabaje el doble de veces por el mismo resultado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto o cuál es el objetivo de este video? Que tengas un punto medio entre la intensidad y el volumen.
No te engolosines con progresar con una sola variable, ni tampoco en progresar semanalmente. ¿Cuál es la recomendación? Si tú con 10 series actualmente estás bien, prefieres incrementar un poco la intensidad. Cuando esa intensidad se vuelva un poco más llevadera, cuando te adaptes, cuando sientas que está un poco más sencillo, siempre va a ser mejor, en la medida de lo posible, que tú lo consideres posible, incrementar el peso porque estás siendo más eficiente. Estás haciendo la misma cantidad de movimientos, pero con más peso. ¿Ok? Es contrario que si incrementas la cantidad de movimientos con el mismo peso. Es una forma de progresar también, mas no es la óptima. Siempre tenemos que ser eficientes. Recuerden que en algún punto nosotros no podemos progresar de forma lineal. No todo el tiempo podemos incrementar la intensidad, no todo el tiempo podemos incrementar la serie. Entonces, desde un principio, ser más eficientes nos va a dar muchos mejores resultados a largo plazo. Entonces, la idea es mezclar la intensidad óptima con el volumen óptimo. Una de las recomendaciones que yo le doy a las personas es que siempre lleven a su máxima expresión las series actuales. Máxima expresión me refiero a su máxima intensidad, ¿ok? Si hablamos de un RIR, que el RIR sería las repeticiones en recámara, que es una manera también de medir la intensidad o el esfuerzo que estamos aplicando, digamos que actualmente estás trabajando con un 70% RM, o con un 85%, perdón, con un 85% RM y es un RIR 2, que es decir, que pudieras hacer 2 repeticiones más, pero las dejas en recámara. Cuando este 85% se convierta en un RIR 3, es decir, ya te quedan 3 en recámara y no 2, quiere decir que te adaptaste, quiere decir que eres más fuerte, quiere decir que ya toleras mejor el peso que estabas utilizando, que anteriormente era un RIR 2, ahora es un RIR 3. Entonces, ese 85% ya no es tu 85%, porque evidentemente ya eres más fuerte. Deberías volver a hacer el cálculo para volver a caer evidentemente en un 85% y un RIR 2 otra vez. Entonces, fíjate bien que hay que ponerle un poco de atención, porque cuando estamos en cierto punto, y sería ideal que cualquier persona que empiece en esto empiece entendiendo estas cosas, pero cuando estamos en cierto punto necesitamos ser detallistas para progresar. No vale de nada ir al gimnasio, sí, voy a levantar más. Si tú no tienes anotadas tus progresiones, tu volumen, tu intensidad y qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, es imposible que progreses. Y es cuando las personas dicen, estoy estancado, estoy esto, y es también por qué recurren a los esteroides. Aunque la persona que recurre a los esteroides puede entender esto y dice, yo no estoy dispuesto a llevar el tiempo que se toma progresar de esta forma. Porque estamos hablando de que esto se ve aquí en la pantalla muy bien, pero esto nos puede tomar 5 años progresar, dependiendo del punto en el que donde estés. Entonces una persona con el uso de esteroides puede bajar esto a menos de la mitad, a 1 año, tal vez. No voy a hablar de los esteroides, pero se les hace mucho más sencillo y prefieren optar por el camino fácil. Entonces, bien, espero que haya quedado claro, espero que la próxima vez que decidas progresar lo hagas de forma óptima, con una cantidad de intensidad óptima y una cantidad de volumen óptima. Recuerda que no todo lo que está en internet o no todo lo que tiene un estudio tiene que ser óptimo. Es simplemente un estudio que se toma para que las personas interpreten, tengan análisis crítico y lleguen a un punto medio. Así que bien, para ustedes, Julio Valero B, esto fue volumen, intensidad, y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Julio Valero B. Un abrazo.